Buenas noches a todos. Me alegro ver tan concurrida la sala hoy. Y el tema previsto para esta tarde es el arcángel San Miguel y lo que va a ser no solo la devoción del Padre Pío, cuanto vamos a ver la devoción de San Francisco de Asís, la devoción de los franciscanos, por lo tanto, y en consecuencia, la devoción de la Iglesia que tiene por este arcángel, el príncipe de la milicia celestial. De modo tal que el primer punto que vamos a tocar en esta charla va a ser recordar la enseñanza de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, sobre los ángeles, sus referencias bíblicas y, sí, en particular, San Miguel. En segundo lugar, vamos a ver la devoción tan particular que han tenido los franciscanos y tienen por él. En tercera instancia, y antes de pasar al Padre Pío, vamos a hablar sobre los santuarios dedicados a este arcángel y en particular uno, que va a ser la Gruta Sant'Angelo o la Gruta del Gargano, para ahí sí dar cabida al pensamiento del Padre Pío, algunas anécdotas, como siempre, para recrear nuestro espíritu y, bueno, aumentar esta devoción por él. En primer lugar, decíamos la doctrina de la Iglesia sobre los ángeles y sobre nuestro homenajeado. Como saben, como recordarán, la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Una verdad de fe católica definida. Esto quiere decir que, por un lado, su conocimiento viene directamente de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y por el otro, que su negación conllevaría el pecado mortal de la herejía. Más aún, podríamos decir, no solo es un dogma de nuestra santa fe, sino que también incluso conocemos el nombre de algunos de los ángeles. Nombres que le vienen asignados en razón de la función, de la finalidad para los cuales Dios los ha destinado. ¿Qué mejor que escuchar la pluma de un papa? La enseñanza de San Gregorio Magno, cuando en el oficio de San Miguel Arcángel, en los maitines, la Iglesia en el breviario consignó este escrito suyo. Decimos que existen 9 órdenes de ángeles, porque la Sagrada Escritura menciona a los ángeles, a los arcángeles, a las virtudes, a las potestades, a los principados, a las dominaciones, a los tronos, querubines y serafines. La existencia de los ángeles y de los arcángeles, continúa, la atestiguan casi todas las páginas de los libros sagrados. De los querubines y de los serafines hablan muchas veces, como sabemos, en los libros de los profetas. Además, el apóstol San Pablo enumera 4 órdenes cuando dice en su epístola a los Efesios, sobre todo principado y potestad, virtud y dominación. También dice, escribiéndole a los colosenses, ya sean tronos, ya sean potestades, ya sean principados o dominaciones. Agregando pues los tronos a las 4 órdenes de las que ha hablado a los Efesios, tenemos ya 5 órdenes. Y si le añadimos ángeles,
arcángeles, querubines y serafines, vemos el novenario de los ángeles. Con todo, continúa San Gregorio Magno, conviene que sepamos que el nombre de ángel es nombre de oficio, no de naturaleza, ya que si aquellos espíritus de la patria celestial siempre son espíritus, no siempre pueden llamarse arcángeles. ¿Por qué? Porque lo son únicamente cuando anuncian alguna cosa principal. Y así pues, nos vamos a encontrar que tenemos nombres de ellos en las Escrituras. De manera que cuando se envió un ángel a la Santísima Virgen María, fue el arcángel Gabriel, ya que, tratándose del más importante de los mensajes, convenía que desempeñara este ministerio uno de los ángeles de mayor jerarquía. Además, estos arcángeles llevan nombres particulares que expresan los efectos de su operación, de su misión, de su acción. Y ahí nos dice San Gregorio Magno, San Miguel, ¿qué significa quién como Dios? Ustedes saben que en el hebreo la desinencia, el, Micael, Rafael, Gabriel, y si quieren Ismael, Israel, etcétera, tienen una relación con Dios. Entonces, el arcángel Micael, que se traduce en Miguel, significa ¿quién como Dios? Gabriel, la fortaleza de Dios. Rafael, la medicina de Dios. Que se le presenta, por ejemplo, a Rafael, a Tobías, que lo viene a curar. Y el ángel Gabriel, que viene a anunciar la encarnación, la fortaleza de Dios. Siempre que se trata de una cosa de las que requieren un poder extraordinario, la Escritura cita como enviado ¿a quién? Sino a Miguel, a fin de que tanto su nombre como el acto en sí mismo manifiesten que nadie puede hacer lo que Dios obra con su poder incomparable. Y concluía, en lo que nos interesa, este Santo Papa, así, hablando de aquel antiguo enemigo, Satanás, que en su orgullosa ambición de igualar a Dios decía, yo subiré a los cielos y levantaré mi trono sobre los astros del firmamento y seré semejante yo al Altísimo. Y refiriéndose a su gran poder que le será quitado al fin del mundo, antes de arrojarlo definitivamente al suplicio eterno, se dice que luchará y será derrotado, cuando escribe San Juan, por San Miguel. Y tuvo un combate con el arcángel Miguel. Y luego que será despeñado en el infierno. De modo tal, continuamos nosotros. Si observamos las Escrituras hay referencias claras, tanto en el libro de Daniel, en el libro de San Judas Tadeo, en la epístola, y en el Apocalipsis del apóstol San Juan. ¿Qué nos dicen estos tres libros? ¿Qué leemos? En Daniel, en el capítulo 10, se nos va a describir como el gran príncipe, el príncipe del pueblo. En la epístola de San Juan, en el versículo 9, donde ustedes recordarán el relato de la batalla, de la pelea que tiene San Miguel contra el demonio por el cuerpo de Moisés, se nos va a decir, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando por él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo que te castigue el Señor. Y en el Apocalipsis de San Juan, en el capítulo 12, donde se refiere la mención citada. Ahora bien, la Iglesia, ¿qué nos enseña? Más allá del dato bíblico, ¿qué nos enseña respecto a San Miguel? ¿Qué papel, qué función cumple? Podríamos reseñarla en 3 puntos. Es el guerrero celestial en lo que mira a la honra de Dios. Es aquel que se levantó contra Satanás y le dijo, ¿quién como Dios? Micael. En lo que toca a la tierra, San Miguel cumple la función de ser el protector de la Santa Madre Iglesia, el encargado de velar por la Iglesia Católica y de defenderla de los ataques del demonio. Y en tercer lugar, ya no miramos el cielo, ya no miramos la tierra en su redondez, sino en lo que toca a las almas, él tiene la función, y la tradición así lo afirma, de asociarse a la presentación de las oraciones que hacemos ante el trono de Dios, que suben como el incienso quemado en los carbones, a la guía de las almas y también a la llevada después del juicio de aquellas que se han salvado a las moradas eternas. Y es muy bonito, tal vez recuerden, en la misa de Requiem, de cuerpo presente, cuando se habla de in paradiso, que te conduzcan los ángeles de Dios al cielo para disfrutar de las moradas eternas, principalmente se le atribuye a San Miguel ese papel de recibir el alma, conducirla al juicio y, salvada, al cielo. Es por todo esto entonces que San Miguel, ustedes lo van a ver siempre representado como un guerrero, con su espada, hincándole a veces, si no amenazándolo, al demonio que lo tiene bajo sus pies. Ahora bien, ¿por qué los franciscanos le tienen esta devoción a San Miguel? Porque fue muy grande la devoción que le tuvo San Francisco de Asís. Él le tenía una devoción magnánima, a quien lo consideraba un príncipe celestial que presentaba las almas a Dios y las defendía de los demonios. Fíjense ya la concepción que él tenía. Esta devoción se manifestaba especialmente por una cuaresma que él le ofrecía a San Miguel. Ustedes saben lo que es una cuaresma, son 40 días. Y él le dedicaba 40 días de oración, 40 días de ayuno y 40 días de penitencia, que le había marcado una fecha determinada. Y como él quería llegar con esta cuaresma a la fiesta del Arcángel, entonces la comenzaba el 15 de agosto, el día de la Asunción, y la terminaba el 29 de septiembre. Esta práctica fue iniciada por el santo como una preparación espiritual a la fiesta de San Miguel, buscando la protección y la gracia divina para él mismo y para la conversión de los pecadores. Tenía esta doble finalidad, su propia alma y la conversión de los pecadores. Y, por supuesto, fue conservada por sus seguidores, constituyéndolo como un protector principal de la orden religiosa, a quien le cultivaron una devoción como el príncipe de la milicia celestial. Nosotros lo conocemos, claro, las oraciones que rezamos de León XIII al final de la misa, San Miguel Arcángel, que se menciona, tú príncipe de la milicia celestial, pero ya en el 1200, y sobre todo en los franciscanos, se le
cultivaba con este título príncipe de la milicia celestial y protector de la Iglesia Universal. Ahora bien, San Miguel se presentó en muchos lugares en la cristiandad. En Italia, el arcángel San Miguel está intrínsecamente relacionado con el santuario del Monte Sant'Angelo en Foggia, en la región de la Puglia, en el macizo montañoso del Gargano, ahí cerca de San Giovanni Rotondo, situado en la costa del mar Adriático, la del Este, siendo un lugar de peregrinación histórico desde la Edad Media, que se centra en sus apariciones, porque en ese lugar se apareció en más de una ocasión, y no solamente por vez única. Y así pues, se nos relata que en el año 490, siglo V, el arcángel San Miguel se apareció a San Lorenzo Mayorano, obispo de Siponto, quien le reveló la existencia de una gruta en ese monte Gargano que debía ser consagrada a Dios y a los ángeles. El mismo San Miguel. ¿Y qué le va a decir? Yo soy el arcángel Miguel y siempre estoy en la presencia de Dios. La cueva es sagrada para mí. En esta abertura en la roca, los pecados de los hombres pueden ser perdonados. Lo que se pide aquí en oración será concedido. Estos mensajes cortos, concisos, contundentes. Es decir, que la gruta, en palabras de San Miguel, tiene un efecto por el hecho de entrar y de rezar, un efecto de indulgencia. Asimismo prometió defender la ciudad, cosa que se cumplió 2 siglos después, en el 662, con la victoria de los habitantes de Siponto, donde era este obispo, sobre una invasión de paganos, quienes afirmaron que el arcángel había defendido a los habitantes de esa ciudad. Habían visto la presencia del arcángel sobre los habitantes. Entonces se considera que la gruta quedó consagrada por el mismo San Miguel. Por eso es la única basílica que se la llama ¿cómo? ¿Saben cómo se llama esa basílica de San Miguel? Donde pudimos estar, gracias a Dios y la Virgen, hace un mes, más o menos, un poquito más. Se llama Basílica Celestial, porque es, en cierto modo, consagrada, anunciada e indulgenciada por la intercesión de San Miguel. Basílica Celestial. Y es uno de los lugares de culto micaélico más antiguos de la Europa occidental. Ahora bien, San Francisco de Asís nos relata la historia que él quiso, ciertamente, ir a la gruta en peregrinación. Y él fue a la gruta y llegó a la gruta. ¿Pero qué sucedió? Y ustedes dirían, ¿y qué habrá sucedido? Que ingresó, se puso a rezar y se le presentó nada menos ni nada más que el propio San Miguel. No, no se le presentó el San Miguel. ¿Y por qué? Porque nos dice la crónica que se sintió indigno de entrar en la gruta y por lo tanto se quedó en la puerta. Llegó hasta ella, pero no se consideró digno de entrar. Esa humildad que tenía tan especial, esa misma humildad por la cual no quiso recibir el sacerdocio. Y él no lo aceptó, por humildad quiso quedarse sin él. El santuario
resultado de varias apariciones del arcángel, forma parte a su vez de lo que se llama los 7 lugares inscritos como la espada de San Miguel Arcángel, que hace referencia a una línea geográfica, que ahora se las voy a mostrar, de 7 monasterios en Europa, pero que llega el inicio de esta recta, de esta línea, de esta espada, a la Tierra Santa, a lo que va a ser el Monte Carmelo, y se llama a esta línea la línea de San Miguel. ¿De qué se trata? Ahora le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que se acerque. Aquí, bueno, ustedes no lo sé si lo van a ver tanto, pero cuando puedan rever la conferencia mañana, pueden detener y congelar la imagen. Yo se las puedo mandar. A ver si la está tomando. Bueno, aquí ven cómo tenemos Europa, ¿sí? Asia, y tenemos España, África, y hay una línea que va, diríamos, del sureste al noroeste, que va subiendo y que toca desde el Monte Carmelo, el famoso Monte Carmelo, y que va a llegar hasta aquí a la punta del Reino Unido. Y estos lugares reciben los nombres en honor a San Miguel. Y así pues tenemos el monasterio del Monte Carmelo en la Palestina. Recuerden que estuvo Elías, y de ahí viene toda la devoción de los carmelitas, de la Santísima Virgen. Fueron los primeros que le construyeron una iglesia a Nuestra Madre del Cielo, el Monte Carmelo. Después tenemos aquí, en el Asia Menor, en la Frigia, el monasterio de San Miguel de Panormitis, siglo V. Vamos a tener en Grecia también, hay una, no está marcada aquí, una fortaleza, hoy es el santuario de Cherotipa. Si subimos y ya nos metemos, ¿en dónde? Nos metemos en Italia. Este es el Monte Sant'Angelo. ¿Ven? Sobre el mar Adriático, el Monte Gargano también se le llama, la gruta de Gargano, la gruta del Monte Sant'Angelo, de Sant'Angelo. Y fue San Gregorio Magno, pasamos en Roma, después tenemos el castillo Sant'Angelo, en donde fue San Gregorio Magno, que vio al arcángel sobre la mole justamente por Adriano, el emperador romano, anunciando el fin de una peste, lo que le llevó a cambiar el nombre por Castello San. Si vamos subiendo, lo voy viendo por aquí, vamos a ver, ya nos vamos hacia el norte de Italia, Sacra di San Micaele. Después nos vamos a encontrar arriba de la montaña. Increíble. Y después ya nos vamos un poquito más hacia el norte, tocamos la punta de Inglaterra, por supuesto en inglés también el St. Michael Mount, evidentemente. El arcángel se le apareció a los marineros y a los pescadores, marcando el segundo punto de la línea norte. Y por fin, en Irlanda, el primer santuario de la línea que vemos aquí, donde se dice que San Miguel apareció a San Patricio, el apóstol de Irlanda. Y ahí tenemos la línea de México, aquí en el 1600 se apareció el arcángel, etc. Bueno, el Padre Pío y San Miguel Arcángel, el Padre Pío y la gruta es embestida, los frecuentes ataques demoníacos, y le recordaba la necesidad de esta intercesión en la lucha espiritual. Así pues, alentaba a sus seguidores a rezarle
para pedir su ayuda, su guía, su protección. E incluso también el Padre Pío peregrinó al santuario de que dista 28 kilómetros de San Giovanni Rotondo en el año 17, un año antes de recibir las estigmas. Fue con otros habitantes para rezarle en la Gruta Santa, pero él entró en la gruta, él entró y rezó. En numerosas ocasiones, el Padre Pío enviaba penitentes al santuario para rezar por la intercesión y la protección de San Miguel, para la salvación de sus almas. Animó a sus hijos espirituales a tener una gran devoción a este santo arcángel, porque decía, necesitarán la ayuda de San Miguel en este mundo. Él, más allá del ángel custodio, le tenía una gran devoción a San Miguel. Ahora bien, el relato que vamos a escuchar, alguno por vez primera, tal vez ustedes que ya me conocen, lo habrán escuchado en más de una ocasión, pero confiemos que la mala memoria está a flor de piel, o si no van a disfrutar de recordar otra anécdota. Esta refiere un hecho extraordinario, en donde se va a ver la protección real de San Miguel Arcángel que tenía sobre nuestro estigmatizado capuchino, perdón. Así pues, un día fue a la famosa ruta de la gruta del Monte Sant'Angelo una hija espiritual, y quedó ella atónita, perpleja, al ver que la imagen, ustedes recordarán, se han ido a la gruta, los que hemos podido ir a la gruta, uno baja una gran escalinata, entra en este santuario y se encuentra con la gruta y hay una imagen que está dentro de un relicario, con su espada, muy bonita, dominando el recinto interior de la gruta. Bueno, esta feligresa llega a la gruta, desciende las escaleras para visitar a San Miguel y quedó atónita al ver que la imagen empezó, literal, empezó a agitar sus alas y una luz resplandeciente hacía ver una cuna en el interior albergando al Padre Pío. Imaginen la escena, que uno va como cualquiera de nosotros que fuimos a rezar y si hubiéramos visto aletear a esa imagen y una luz y en su interior una cuna con el Padre Pío dentro. Entonces esta mujer, bastante cuerda, se diría en mi país, quiso inmediatamente ir a San Giovanni Rotondo para sacarse la duda. Y no bien llegó, le transmitió esto al padre Mariano Paladino para que le consultara al Padre Pío si lo que había visto era real o era una alucinación. El padre fue de inmediato y le dijo, Padre Pío, el que es embajador, el que es mediador, no tiene pena alguna de nada. Le tengo que preguntar una cosa y usted me tiene que decir su parecer. Y con esto abre el paraguas para que él no se enojara con él. O le dijera, ¿y para qué me preguntas? ¿Y qué te importa? Entonces él abrió el paraguas. Luego de escucharme, dice el padre Mariano, con mucha atención,
me responde: Padre Mariano, es así. Si no hubiera sido por la Madonna, que ha mandado a sus ángeles y a San Miguel a defenderme desde la más temprana edad, hoy estaría el Padre Pío bajo los pies de los demonios. Y con esto ya lo tenemos pintado de cuerpo entero, la relación que él tenía con San Miguel y por lo tanto el alma que él tenía, la veneración, el agradecimiento, la dependencia con San Miguel. Como el Padre Pío, tan protegido a tal punto que convalida esta pregunta, cómo él no iba a tener esa estrechísima relación y devoción con él, San Miguel Arcángel. Hermosas son también las palabras que le dirigiera a Rafaelina Serace, en el mismo escrito que hoy les mencionara en el sermón, sobre lo que él hablaba sobre el ángel de la guarda, también habla sobre el arcángel San Miguel. Y así le va a escribir: ¿a quién puede, pues, tener miedo el alma devota que se preocupa de amar a Jesús cuando tiene siempre consigo un guerrero tan insigne, a saber, el ángel custodio? ¿O acaso no fue él uno de los muchos que, junto al ángel San Miguel, allá arriba, en el paraíso, defendió el honor de Dios contra Satanás y contra todos los otros espíritus rebeldes, y finalmente los redujeron a la perdición y los relegaron al infierno? Por eso concluía: no debemos pensar que hoy los ángeles no tienen el mismo poder que tuvieron en aquel combate. Siguen siendo los mismos y vencedores. Bueno, como conclusión, tengamos nosotros también una gran devoción y no dejemos de invocar diariamente a nuestro ángel custodio como a San Miguel Arcángel. Y les comparto como cereza del pastel, como broche de oro, unas estrofas del himno litúrgico tomado del oficio sobre los santos ángeles. ¿Qué reza la Iglesia? Oh Jesús, esplendor y poder del Padre, vida de nuestros corazones. Os alabamos en unión con los ángeles, prontos a ejecutar vuestras órdenes. Por vos combate este ejército numeroso formado de miles y miles de príncipes celestiales. Pero el que enarbola el trofeo de la cruz es Miguel, el portaestandarte de la salvación. Fíjense ya el término, el portaestandarte de la salvación. Él arroja la horrible cabeza del dragón al abismo del infierno y lanza del alcázar celestial al cabecilla con sus secuaces. Contra el jefe de la soberbia, sigamos los pasos de nuestro príncipe, para entonces también recibir desde el trono del Cordero la corona de la gloria eterna. Los invito a que pasemos a la capilla para recibir la bendición y también los animo a rezar a ver si, por la gracia de Dios, el próximo año tenemos también la alegría de tener el mitón
algunos meses con nosotros.